Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 12. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Hechos, capítulo 12, versículo 6. Esperemos al hermano que está a nuestro lado. Aleluya. Alabado sea Estamos Dios. todos en la palabra. Amén. Aleluya. La palabra la leemos así como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, y la palabra dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Repetimos una vez más el 7 y el 8. Y dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Maravilloso Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta preciosa hora. Gracias, bendito Rey amado, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de adorarte, de alabarte, Señor. Oh, maravilloso Rey, de poder ofrendarte, bendito Dios amado. Y ahora en este momento, Señor, nos permita, Padre, que tu palabra sea dada, bendito Rey amado. Padre, te pido, bendito Dios amado, que seas tú utilizando mi vida, bendito Rey, que hables a través de mi vida, Padre, que uses mis labios, bendito Rey amado. Asimismo, Padre, que primeramente lo hagas a mi vida, Señor. Maravilloso Dios, que tu palabra, bendito Rey amado, salga con renuevo, Padre Celestial. Esa palabra, bendito Dios amado, que pueda permanecer en nosotros, bendito Rey, para ser hacedores de ella, glorioso Rey amado. Oh, gracias, Padre, porque hemos declarado, Señor, que este es un jueves de victoria, Padre, que tu presencia ya está en este lugar, bendito Rey amado. Oh, gracias, Padre, porque abrimos nuestros corazones, nuestra mente, bendito Rey amado. Oh, glorioso Rey, para lo que tú vengas a hablar a nuestra vida, Padre Celestial. Glorifícate, bendito Rey amado. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Toma asiento, hermanos. Aleluya. Vamos a leer el 12:1 para que podamos entrar de lleno a la enseñanza. Dice: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Muchas veces, vamos a iniciar esta enseñanza de esta manera, muchas veces nosotros pasamos nuestra vida sin saber qué es lo que acontece a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros recibimos o sentimos que hay alguien que nos está queriendo atacar, que nos está queriendo hacer daño. Nosotros nos ponemos a preguntar o pensamos: ¿por qué? ¿Qué hemos hecho o qué ha pasado en nuestra vida? Podemos ver que dice que en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Que echó mano de aquellos hombres que hablaban de la palabra de Dios, de aquellos hombres que vivían conforme a la voluntad de Dios, porque no le agradaba lo que ellos declaraban, no le agradaban cómo ellos predicaban la palabra de Dios,
Pero nos enseña también que muchas veces nosotros de esa manera, si hacemos lo correcto, si empezamos a caminar en la voluntad de Dios, si empezamos a hablar lo que es la palabra, si empezamos a declarar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios puede hacer en la vida de los demás, hay a quienes puede hacer que no les guste lo que nosotros hablemos, puede hacer que muchas veces alguien quiera levantarse porque no les guste lo que se está declarando. Depende de la palabra de Dios que venga a nuestra vida, pero tenemos que entender de que no vamos a depender del momento, que nosotros vamos a seguir hablando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a seguir declarando la palabra conforme se nos sea dada. Por eso muchas veces podemos meternos en problemas, por eso muchas veces podemos pasar por dificultades y no sabemos ni por qué. Estos hombres dice que no habían cometido error, más que el error había sido hablar de la palabra de Dios. El error había sido declarar la palabra de Dios, predicar su palabra. Hablar de ese Dios viviente, de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que restaura nuestra vida. Ese había sido el problema, el pecado que tal vez ellos pudieron haber cometido para aquellos que no entienden. Y muchas veces van a haber quienes nos quieran señalar, nos quieran criticar o nos quieran hacer tropezar dependiendo cuál sea la circunstancia de nuestra vida. Podemos ver que dice que Jacobo no solamente fue atrapado, no solamente pudo ser golpeado, no solamente pudo estar en la cárcel, sino que dice que lo mataron. Y si nosotros conocemos la historia de la muerte de Jacobo, dice que le quitaron la cabeza. O sea, no fue una muerte fácil, pero un hombre que siguió predicando la palabra de Dios sin importar lo que había de pasar. Un hombre que siguió hablando las maravillas de Dios, de lo que él había hecho en su vida. Podemos darnos cuenta que esta es la primera muerte de uno de los apóstoles del Señor. No es el primer mártir en morir, pero sí es el primer apóstol que muere en manos del rey Herodes. Aleluya. Dice después que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Nosotros podemos andar caminando con nuestro hermano, nosotros podemos andar caminando con alguien que tiene la misma visión, que tiene el mismo anhelo de buscar de Cristo. Podemos ver que tal vez a nuestro lado el hermano que nos estaba apoyando, que está con nosotros, puede hacer que esté pasando problemas. Y de repente empezando él, empezamos nosotros también y empezamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿De dónde me sobrevino este problema? ¿Qué hice para que esto me esté pasando? Pero vamos a darnos cuenta conforme vengamos caminando en la voluntad de Dios que van a haber personas enfrente de nosotros que pueden decir que están con nosotros y la palabra que venga de Dios no les agrade muchas veces. Puede ser que estén a nuestro alrededor, puede ser que sean alguien que quiera que nosotros tropecemos y conforme la palabra se vaya dando van a querer empezar a buscar que nosotros podamos tropezar, ya sea con algo simple o con algo que nos pueda realmente hacer daño. Dice que Pedro fue tomado, fue metido a la cárcel, fue encarcelado. Dice que el estado de Pedro era que, habiéndole tomado preso el 4, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Un hombre que hablaba de la palabra de Dios, siendo encarcelado con 4 grupos de soldados de 4 personas a su alrededor, tratado como un delincuente, tratado como alguien, como algún asesino. Yo me imagino, quiero pensar que cuando Pedro iba entrando rodeado de los soldados, los que estaban en la cárcel y no le conocían, decía, ¿qué habrá hecho este hombre? ¿Qué tan asesino será? ¿Qué tanto habrá hecho para que venga rodeado de esa manera? Dice que estando en el lugar donde estaba preso, que Pedro aún seguía custodiado, y no simplemente les bastó ser custodiado, sino que lo encadenaron. Pero dice que también cuando viendo a Herodes que al pueblo le gustaba lo que él hizo con Jacobo, él pretendía sacar a Pedro. Muchos van a alegrarse de nuestra caída, muchos van a alegrarse de aquellos que tropiezan, muchos van a pensar que hasta ahí pudo haber llegado lo que Dios ha entregado a nuestra vida. Pero esos no son los planes de Dios para nosotros. Eso no es lo que Dios está esperando en cada uno de nosotros. Dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar protestas por él. Aleluya. Señor.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Muchas veces nosotros buscamos soluciones que no son las correctas. Muchas veces nosotros creemos que de cierta manera o ciertas actitudes que podamos tomar, podremos lograr lo que Dios ha determinado ya de una manera diferente. Aleluya. Dice que el pueblo no estaba buscando el mejor abogado, que el pueblo no estaba buscando tratar de querer sacarlo a la fuerza, aunque muchos podemos decir, pero si era imposible. Pero pudo haber más de alguien que quiso intentarlo, pero no. Dice que el pueblo estaba clamando, el pueblo estaba orando sin cesar a Dios por Pedro. Porque a pesar de que Jacobo ya había muerto, Pedro todavía estaba vivo, estaba preso y lo iban a sacar para matarlo, sí, pero había un pueblo que seguía orando por él. Muchas veces nosotros podemos estar pasando dificultades, muchas veces nosotros podemos estar pasando problemas, pero déjeme decirle que si nosotros nos damos cuenta o podemos hablar con nuestros pastores, con nuestros líderes o contra aquellos contra nosotros que tenemos un poquito más de confianza, puede haber un pueblo atrás de nosotros que esté orando, que esté clamando, que esté pidiéndole a Dios para que lo que nosotros estemos pasando no sea simplemente algo que ahí va a terminar, sino que para lo que Dios ha preparado en nuestra vida, déjeme decirle que Dios tiene solución. Muchas veces Aleluya. lo que nosotros enfrentamos pueden ser pequeños procesos que nosotros mismos los hacemos grandes. Aleluya. Alabado sea Se Dios. nos ha dicho y se nos ha predicado de que muchas veces nosotros queremos ahogarnos en un vasito de agua. Amén. Muchas veces nosotros queremos ahogarnos en algo tan simple que tiene solución. Pero nosotros agarramos o tomamos actitudes diferentes a las que Dios nos ha dado. Nosotros creemos que de la manera que nosotros lo estamos haciendo son las correctas, porque posiblemente creemos tener la fuerza necesaria para hacerlo, porque creemos tener la agilidad necesaria para hacerla, porque creemos que somos lo suficientemente rápido para hacerlo, o porque creemos que tenemos la suficiente inteligencia para hacer las cosas a nuestra manera. Hay muchos puntos en los que nosotros podemos decir, si yo lo hago así, todo cambia. Pero podemos hacer lo que queramos hacer, que si no está en la voluntad de Dios, los que tendremos que cambiar somos nosotros. Aleluya. Porque hagamos lo que hagamos, luchemos lo que luchemos, si no está en la voluntad de Dios, no se hará. Pero dice que había un pueblo que oraba sin cesar, había un pueblo que clamaba, había un pueblo que no dormía, que oraba por Pedro, que oraba por esas peticiones. Así como yo sé que en Monte de los Olivos hay un pueblo que clama por esa bendición. Yo sé que en Monte de los Olivos hay un pueblo que clama por ese crecimiento que Dios ha de entregar. Porque para cada uno de nosotros es una victoria ver a alguien que viene y que se quede. Porque para cada uno de nosotros es una felicidad ver que las almas vengan. Si nosotros nos sentimos felices, cuanto más nuestro Padre Celestial. Pero créame que quedándonos así, no lo vamos a hacer. Aleluya. 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 Dice que había un pueblo que oraba sin cesar, un pueblo que peleaba, que clamaba a Dios por la libertad de Pedro. Quiero pensar de que en ese pueblo había más de alguien que decía, pero ¿y por qué tanto luchamos? ¿Por qué tanto peleamos? Si ya mataron a Jacobo, a Pedro también lo van a matar. Pero también había hombres y mujeres de valor que decían, no, Dios tiene la última palabra. Dios está en control de todo. Dios está en control de la situación. Pueden decir lo que quieran decir, pero Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de nuestra situación y Dios está en control de cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora, para entrar de lleno, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Nosotros sabemos que Pedro era un hombre que vio la misma gloria de Dios. Pedro fue aquel hombre que caminó sobre las aguas. Es el mismo Pedro que ahora estaba preso. Aquel hombre que anduvo con Jesús. El mismo Pedro que ahora está preso.
ese hombre que vivió las maravillas de Dios, ese mismo hombre está preso en este momento. Y dice la palabra, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Quiero pensar de que Pedro estaba durmiendo no porque no tenía fe, no porque no tenía solución, sino porque muchas veces queremos seguir un protocolo que hay, o porque muchas veces pensamos que las cosas como vienen sucediendo, así tienen que seguir. Que porque ya mataron a Jacobo, ahora me toca a mí. ¿Y cómo voy a salir si estoy encadenado? Tengo dos guardas a la par mía. Tengo guardia de 4 hombres cada cierto lugar, cada cierto tiempo. ¿Cómo creo yo que voy a salir? Ya intenté, ya hice y no hay solución. Dice que Pedro estaba dormido en la cárcel, en ese lugar donde lo iban a sacar para matarlo. Muchas veces eso pasa en nuestra vida. Muchas veces llega un pequeño problema, muchas veces llega algo a nosotros y al no encontrar solución rápida, porque nosotros somos tan buenos que queremos que las cosas se solucionen de un momento para otro. Queremos que las cosas salgan de hoy a más tardar mañana. Y a veces las cosas no son así. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Lo que nosotros creamos que va a suceder no es lo que Dios sabe que va a pasar en nuestra vida. Aleluya. Pedro siendo un hombre que vivió la misma gloria de Dios, Pedro siendo un hombre que anduvo a la par de Dios, Pedro siendo un hombre que caminó sobre las aguas, Pedro siendo un hombre que su sombra sanaba. Oh, ese mismo hombre ahora estaba preso, ese mismo hombre ahora se echaba a dormir, ese mismo hombre ahora decía, bueno, mataron a Jacobo, ahora tienen que venir por mí, ahora me van a matar a mí, no sé cuándo, pero me van a matar, ya no hay solución. Yo no veo que alguien venga por mí, yo no veo que alguien pregunte por mí, yo no veo que alguien diga, Pedro tiene por lo menos alternativa de salir. No, Pedro ha de haber pensado, bueno Señor, yo trabajé para tu obra, yo lo hice para ti, yo me esforcé, caminé conforme tú me hablaste, y ahora llegó mi momento, llegó el momento de Jacobo, hasta aquí llegó mi ministerio, hasta aquí llegó lo que tú me habías entregado, pero Dios tiene planes diferentes a lo que nosotros podemos pensar. Puede ser que en ese momento nosotros ya tengamos orden de muerte, o creamos que nos vamos a morir, o que ya no hay salida, pero déjeme decirle que eso no nos va a detener a nosotros. Si el propósito de Dios no se ha cumplido en nuestra vida, eso no nos va a detener. No importa cuántos hombres hayan a nuestro alrededor, que no nos dejen seguir, que no nos dejen avanzar, no importa qué es lo que estemos pasando. Ahora podemos tener dificultad, ahora podrán haber problemas, ahora podremos estar en llanto, ahora podremos estar en que ya no puedo seguir, en que ya no hay solución, podremos estar viéndolo todo oscuro, pero déjeme decirle que llegará un momento donde esa oscuridad desaparecerá y la luz de Dios aparecerá en nuestra vida. Pedro dice que ya no tenía alternativa, Pedro dice que para él ya no había solución. Pedro vino y se acostó a dormir. Santo Dios. Aleluya. Quiero imaginarme que nosotros en los problemas no nos acostamos a dormir. Santo Dios. Aleluya. Quiero imaginarme de que cuando el problema se presenta, aunque no sean nuestras fuerzas, aunque no sean lo que nosotros creamos, no nos echaremos a dormir. Porque sabemos nosotros que lo que Dios ha entregado a nuestra vida, lo veremos cumplido. Amén. Que cada palabra, que cada sueño, que cada promesa, que el propósito por el cual Dios nos ha levantado, que el propósito por el cual Dios nos ha sacado de donde estábamos, si no se ha cumplido, no hay nada que pueda detener lo que Dios ha declarado para nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Podemos estar presos en nuestros propios pensamientos. Podemos estar presos en nuestras propias ideas. Problemas habrán, dificultades habrán, circunstancias que nos hagan pensar que ya no tenemos salidas, van a pasar en nuestra vida. Gloria a Dios. Pero esos procesos o esos momentos difíciles, nosotros o los podemos alargar o podemos declarar
que pronto saldremos victoriosos de cada uno. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí no dice en ningún momento que Pedro no tuvo fe. Simplemente él estaba aceptando lo que iba a pasar. Y él dijo, Señor, que pase lo que tenga que pasar. Y se acostó a dormir. Puede ser que en ese momento Pedro haya tenido miedo. Como muchos de nosotros podemos llegar a tener miedo en medio del problema. Como muchos de nosotros podemos llegar a sentir debilidad en medio de la situación que nos está agobiando. Aleluya. Llámese como se llame. Llámese problema familiar. Llámese problema financiero. Llámese problema laboral. Puede hacer que nosotros mismos estemos creando esa cárcel en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de demostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Santo Dios. Porque si muchas veces los problemas se presentan y no sabemos cómo reaccionar a ellos, los problemas nos van a dominar. Aleluya. Los problemas nos van a dominar tan fácilmente que vamos a creer que ya no hay propósito para nuestra vida. Que vamos a creer que ya no hay nada que hacer. El martes se hablaba de un hombre que salió en el nombre de Dios a liberar a su pueblo. Pero podemos ver también como un grupo llegaba cada vez que ellos empezaban a cosechar, a sembrar, y llegaba el tiempo de la cosecha, llegaban a quitarles todo. Y esa mentalidad muchas veces de querer esconder, de querer sobrevivir con lo que estamos pasando, de que yo siembro ahora pero yo no veo la cosecha en mi vida, de que yo me esfuerzo por hacer esto pero siempre pasa algo y pierdo la bendición, de que yo trato de meterme en los caminos de Dios pero hay algo que me distrae, de que yo trato de avanzar conforme la palabra de Dios viene a mi vida, conforme Dios habla conmigo, pero no sé por qué hay algo que me lo impide. Aleluya. Eso podemos ser nosotros muchas veces, como le pasó a Gedeón, que él estaba ya escondiendo todo lo que era de cosecharse y se le apareció el ángel. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a nuestra vida diciéndonos que es tiempo de empezar a avanzar, que es tiempo de levantarnos, que es tiempo de caminar en su voluntad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que recibimos la palabra y empezamos a cuestionar. Aleluya. Aleluya. O recibimos la palabra, nos gozamos en ese momento, pero nos volvemos a dormir. Aleluya. Eso es lo que puede que pase en nuestra vida muchas veces, que la palabra esté, que Dios hable de una y de otra manera a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Pero al no ver soluciones, nos echamos a dormir. Creemos que ya no hay salida, creemos que ya no hay solución, creemos que ya todo se ha acabado para nosotros. Nosotros podemos andar llenos de la presencia de Dios. Nosotros podemos ser esas personas que Dios use para hacer grandes milagros en la vida de los demás. Pero van a haber momentos que nosotros mismos podemos decir, pero ¿y ahora qué pasa conmigo? Pero ¿y ahora dónde estoy? ¿Qué está pasando? Si yo era el que Dios usaba. Pero nos dejamos dominar. Dejamos de hacer lo que a Dios le agradaba muchas veces. Y creemos que con quedarnos sentados o con quedarnos dormidos y no levantarnos conforme a la palabra que Dios nos da, las cosas van a cambiar. Aleluya. Muchas veces nosotros podemos ver que en nuestra vida hay situaciones que pueden ser las peores. Muchas situaciones que pasan en cada uno de nosotros son para que en nuestra vida pueda ser revelado lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Aleluya. Es que déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, hermana, de que muchas veces cuando usted llega a una cárcel o cuando nosotros mismos estamos presos en nuestros propios pensamientos, es para demostrar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Es para que salga a la luz lo que nosotros mismos habíamos aguardado. Aleluya. Porque con quedarnos dormidos o con quedarnos sentados, los dones no hacen nada. Aleluya. Lo que Dios ha puesto en nuestra vida, si no lo hacemos como Dios quiere, no funciona. Aleluya. Porque hay palabras, hay sueños, hay visiones que hemos visto, que Dios nos ha entregado.
y que no las hemos visto cumplidas. Y al no verlas cumplidas, ya no queremos seguir. Ya no queremos perseverar. Queremos cambiar de ruta o queremos cambiar de parecer porque no lo hemos visto o porque Dios no nos lo ha entregado. Pero no es así de fácil. Pedro, un hombre que vivió la misma gloria de Dios, está preso. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en esa cárcel ahorita? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros podemos estar pasando dificultades en este momento? Una dificultad que tiene solución, pero que nosotros creemos que ha llegado el fin. Una dificultad que Dios ha puesto para que nuestra gloria, la gloria que Él ha depositado en nuestra vida sea revelada, pero nosotros queremos quedarnos dormidos. Aleluya. Porque requiere esfuerzo, porque requiere trabajo, porque requiere búsqueda, porque requiere anhelo. Pero eso es lo que cuesta en nuestra vida. Eso es lo que cuesta el esforzarnos para Dios. Muchas veces vemos las cosas de una manera diferente a las que Dios espera que las veamos. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Pedro dormido, la cárcel resplandece. Una luz hay en esa cárcel, hay claridad, y aún así no puede despertar. Nosotros venimos a recibir palabra, Dios nos habla, y aún así no queremos avanzar conforme a lo que Dios nos da. Aleluya. Aún así queremos quedarnos sentados, aún así preferimos estar como estamos, por tal de no hacer lo que a Dios le agrada. Aleluya. ¿Por qué? Porque que estamos tan acostumbrados a que Dios lo haga todo y no hacer nada nosotros. Alabado sea Dios. Queremos que Dios haga todo en nuestra vida y nosotros no esforzarnos para llegar a la bendición. Y nosotros no esforzarnos para llegar a lo que Dios ha declarado para nosotros. Amén. Pero dice que un ángel se le presentó, que la cárcel resplandeció y que no solo lo tocó, sino que dice que le golpeó el costado. Aleluya. Un hombre que estando dormido hubo que golpearlo para que despertara. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar tan dormidos en nuestros laureles, en lo que hemos logrado, en lo que hemos hecho, en lo que creemos que hemos cosechado? Y viene Dios y nos habla. Y viene Dios y nos toca. Aleluya. Pero muchas veces el toque no es suficiente para nuestra vida. ¿Por qué? Porque le decimos, Señor, tócame más. Señor, dame más. Pero ¿y para qué pedimos más si no queremos hacer las cosas que a Dios le agradan? Aleluya. Aleluya. Muchas veces estamos en esa cárcel. La luz llegó, resplandeció la cárcel y seguimos dormidos. La palabra llegó. La palabra se nos entrega. La palabra es dada. Pero seguimos dormidos. Poderoso. Dice que el ángel golpeó a Pedro y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, ¿sabes? Es momento de levantarse. Y tocando a Pedro en el costado le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, Dios va a lograr que las cosas se hagan conforme Él quiere. Pero también tenemos que entender que así como a Pedro se le presentó un ángel y el ángel le dijo, levántate pronto. Dios no llegó a la cárcel, chineó a Pedro y lo sacó, le dijo, levántate pronto, y las cadenas empezaron a caerse. Nosotros podemos estar tan cansados, nosotros podemos estar tan agobiados, nosotros podemos estar con todos los problemas encima que no podemos ni caminar, pero viene Dios y nos dice, levántate pronto, aunque sea un paso, aunque sea un solo paso, un paso que vaya dando y la cadena se va rompiendo, va dando otro paso y la cadena se va cayendo. Esto no importa qué tan cansados estemos, no importa qué tantos problemas tengamos en nuestra vida. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, no hay cadena que resista a lo que Dios hable. No hay cadena que resista a lo que Dios ha dicho. Podemos estar tan afligidos, podemos estar tan agobiados, que cuando Dios dice levántate pronto, toda cadena
cadena en nuestra vida tiene que desaparecer. Toda cadena en nuestra vida va a desaparecer. Siempre y cuando nosotros creamos lo que Dios habla a cada uno de nosotros. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros que Dios traiga palabra y nos diga levántate pronto? Me levante, empiece a gozarme, empiece a danzar, pero después me vuelvo a quedar sentado. Aleluya. Alabado sea Dios. El Señor le mandó un ángel y le dijo levántate pronto. Y Pedro pudo haber dicho, pero ¿y las cadenas? Pero ¿y esto qué es? Aleluya. Es una visión. ¿Qué estoy viendo? Los guardas están a la par mía. Tiene que ser una visión. Y preferimos quedarnos ahí. Y Dios le dice, levántate pronto. Pedro, sí, Pedro, tú, el que caminó sobre el mar. Pedro, el que tu sombra sanaba enfermos. Pedro, aquel que mantenía la gloria. Pedro, aquel que se esforzaba. Levántate. ¿Qué haces durmiendo? Pedro, ¿por qué estás durmiendo? Sí, tú, aquel que siempre peleaba a la par mía, aquel que caminó conmigo, aquel que dio los grandes milagros que se hicieron. ¿Qué estás haciendo durmiendo? ¿Qué haces ahí acostado? Pueblo, Dios nos dice, ¿qué seguimos haciendo ahí sentados? ¿Qué seguimos haciendo ahí acostados? Hemos recibido palabra, hemos recibido visión, hemos recibido sueños de que nuestro templo viene, de que las almas vienen. Pero ¿qué estamos haciendo? Hemos tomado la palabra, nos hemos gozado y hemos seguido peleando, nos hemos levantado a caminar. ¿Toda cadena se ha roto o nos hemos quedado acostados? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios está por entregarnos? Porque fácil es decir, Dios habló a mi vida y me dijo que esto y esto iba a ser así, y lo estoy haciendo y estoy caminando a lo que Dios me dijo. Aleluya. El ángel le dijo a Pedro, levántate pronto, levántate pronto. Y cada cadena empezó a romperse. Dice que el ángel, cuando le dio el golpe en el costado, le dijo, recuérdate quién te ha llamado, pueblo. Recuérdate quién ha andado contigo. Recuerda quién es el que te ha traído a donde estás ahora. Recuerda que cuando mi palabra es dada a tu vida, no hay nadie que pueda impedir que el propósito se cumpla. Recuerda que si yo he dicho que vas a llegar a la bendición, es momento de levantarte, porque vas a llegar. Recuerda que el Rey de Reyes soy yo. Pedro, tu problema es grande, pero más grande soy yo, le decía Dios. Pedro, tu problema es grande, pero más grande soy yo, le decía Dios. Y Dios le dice, levántate, levántate, Pedro. Es momento de levantarse y que toda cadena en nuestra vida se rompa. Cuando nosotros empezamos a disponer nuestra vida y nuestro corazón para venir a los servicios, para venir a los caminos de Dios, a las reuniones, créeme que toda cadena que decía no vayas, estás cansado o no lo hagas, mejor dormir, toda cadena empieza a romperse. Cuando nosotros presentamos el primer paso, cuando nuestro pensamiento está, voy a ir a los servicios, voy a ir a la casa de Dios, toda cadena empieza a romperse en nuestra vida, toda maldición empieza a caerse, todo aquello que nos ha estado atando, todo aquello que nos quiere detener va a retirarse, porque nosotros hemos dispuesto nuestra vida y nuestro corazón a servirle a Dios, y Dios está en control. Dios nos dice, levántate pronto, porque toda cadena de maldición, todo aquello que nos está atando, toda atadura en nuestra vida va a desaparecer, siempre y cuando nos levantemos, siempre y cuando nos levantemos en la voluntad de Dios. Aleluya. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Un Pedro que hasta se había quitado las sandalias para dormir. Él ya estaba que lo que iba a pasar, o los planes que tenían los demás, iban a suceder de esa manera. Nosotros muchas veces nos aferramos tanto a un protocolo, a una manera de vivir, de que si esto pasó es porque así es. Es que si esto no me deja avanzar es porque Dios así lo quiere. Es momento de que nosotros cambiemos el protocolo de las cosas. El protocolo a seguir. Un protocolo es que si hay algo que está establecido, es que porque de esa manera tiene que ser siempre. Aleluya. Y muchas veces
No es que tengamos que romper las leyes terrenales, no es que tengamos que hacer nada en contra de las leyes terrenales, pero sí podemos hacer cualquier cosa en contra de nuestros pensamientos negativos. Aleluya. Porque eso es lo que nos impide a nosotros ver lo que Dios es capaz de hacer en cada uno de nosotros. Eso es lo que a nosotros nos detiene cuando vemos que hay dificultades grandes en nuestra vida, cuando vemos que se levantó un muro, cuando vemos que hay una pared, cuando vemos que hay algo que no está bien en nuestra vida. Empezamos a creer que es porque Dios así lo quiere. Aleluya. Y empezamos a decirle, Señor, si tú lo pusiste, que pase. Porque así va a ser. Nos enfocamos tanto en ese protocolo, nos enfocamos tanto en ese lineamiento que ha venido desde siempre. Y no somos capaces de romper. Aleluya. No somos capaces de ver las cosas de diferente manera o de cambiar las cosas a favor de Dios. Dice que el ángel le dijo a Pedro, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Tú has sido llamado con un propósito. Dios te ha llamado porque hay un propósito en tu vida. Pero ¿dónde hemos dejado ese manto que Dios nos ha entregado? ¿Dónde hemos dejado ese manto que Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Dónde hemos dejado esa palabra? ¿Dónde hemos dejado ese sueño? ¿Dónde hemos dejado esa visión, ese anhelo de hacer las cosas mejor para Dios? ¿Dónde se ha quedado todo eso? Llegó el cansancio, nos quitamos el manto. Llegó el problema, nos quitamos el manto. Y dice el ángel, dice la palabra que el ángel le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Es momento de que cuando empecemos a levantarnos, volvamos a colocarnos el manto que Dios nos ha entregado. Ese manto en el cual la palabra de Dios será cumplida. Ese manto en el cual el propósito de Dios será cumplido. Ese manto en el cual hemos visto los milagros de Dios hasta ahora. Ese manto en el cual hemos logrado hacer lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero muchas veces nos quitamos el manto por un simple problemita. Muchas veces nos quitamos el manto por nada. Isaías 61 dice, 61 y 2 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Y dónde está? No la veo. Muchas veces nosotros somos los que no permitimos que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida. Dice el 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria. Y he aquí que tinieblas podrán cubrir nuestra vida, que oscuridad podremos estar pasando, pero la gloria de Dios será reflejada en nuestra vida, será manifestada en nuestra vida. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria, mas sobre ti será vista su gloria, mas sobre ti será vista su gloria. Siempre y cuando nosotros lo creamos, siempre y cuando nosotros lo declaremos, siempre y cuando nosotros nos levantemos para que toda cadena se rompa. Si nosotros lo hacemos en la voluntad de Dios, veremos que no hay cadenas que detengan el propósito de Dios en nuestra vida. Poderoso Jesús. Pedro se levanta, se ciñe, se ata las sandalias y el ángel le dice, sígueme, envuélvete en tu manto y sígueme. Ese manto que nos ha hecho ver tanta gloria, ese manto que nos ha permitido ver salvación de Dios en nuestra vida. Envuélvete en tu manto nuevamente y sigamos al ángel y sigamos la palabra de Dios. Dice que Pedro empezó a caminar y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Cuando Pedro se envolvió en su manto, empezó a salir por cada uno donde estaban las guardias, y no lo veían. Y él decía, ¿será cierto? Estoy pasando, no lo creo.
Porque él tuvo que haber pensado, es una visión. Porque dice de que él pensó que era un sueño. Muchas veces el ver tanta gloria en nuestra vida, el ver tanta manifestación de Dios en nosotros, nos hará pensar, ¿esto me está pasando a mí? ¿Es cierto lo que yo estoy pasando? ¿Lo que yo estoy sintiendo? ¿Lo que Dios está haciendo en mi vida? Porque la misma palabra dice que las cosas que Dios hará en nuestra vida cada vez serán mayores, cada vez serán más grandes. Grandes milagros que aún no hemos visto, los podremos ver. Grandes obras que todavía no han sucedido, las veremos crearse. Aleluya. Todo lo que en la palabra está escrito, lo veremos cumplido. Pero hay que envolvernos en ese manto, hay que volver a caminar, hay que volver a levantarnos para que toda cadena se rompa. Dice que saliendo y cruzó una calle y el ángel se apartó. Pero no dice que Pedro buscara qué hacer para irse a otro lado, sino que él sabía a dónde se dirigía. Llega la palabra a nuestra vida, llega la visión, el ángel nos acompaña y nos dice hay que hacer esto, y de repente creemos que estamos solos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde estoy? Perdemos de lo que Dios nos ha dado, porque vuelve a nosotros esa mentalidad de que si Dios no está así con nosotros viéndolo, no lo vamos a hacer. Aleluya. Pero Dios nos habla de muchas maneras para que lo hagamos. Dice que entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Aleluya. Pero no le creían. Muchas veces veremos tanta gloria en nuestra vida, o aquellos que pensaron que íbamos a caer, o aquellos que han estado orando por nosotros. Puede ser que hayan empezado la oración, puede ser que hayan empezado el clamor. De repente el milagro está tocando la puerta. De repente, por lo que se estaba orando, está. Eso es lo que un pueblo muchas veces no hemos entendido. Que cuando en realidad reconocemos lo que hay que hacer, cuando nosotros menos esperamos, el milagro llega a nuestra vida. Por lo que nosotros estamos clamando, nos va a tocar la puerta. Por lo que nosotros hemos estado esperando, llegará. Y muchas veces vamos a decir, pero tan rápido, ¿será que me equivoqué? ¿Será que es lo que yo estaba clamando? Ahí está Pedro. No, hombre, déjate locura, sigue orando. Ahí está Pedro. Pedro está tocando la puerta. No, hombre, si todavía no hemos orado bien por él. Vení, orá. Muchas veces esa inquietud, muchas veces esa incredulidad nos hará pensar de esa manera. Dice que Pedro salió, al cruzar la calle el ángel se desapareció del lado de él, mas no de su vida. Y que Pedro sabía dónde tenía que dirigirse. Y llegó. Y todos aquellos que estaban orando, asombrados por lo que Dios había hecho, no creían. Muchas veces nosotros no vamos a creer tan rápido lo que Dios ha hecho, o lo que Dios va a hacer. Porque cuando menos lo esperemos, por lo que estamos clamando, va a tocar la puerta. Por lo que estamos clamando, va a llegar a nuestra vida. Por lo que estamos clamando, se nos presentará enfrente. Y diremos, como dijo Pedro, verdaderamente Dios envió a su ángel. Verdaderamente Dios escucha mis oraciones. Verdaderamente Dios está de mi lado. Verdaderamente Dios es el que pelea por mí. Verdaderamente Dios es el que abre puertas a mi favor. Verdaderamente Dios es el que me ha levantado. Verdaderamente Dios es el que ha roto toda cadena en mi vida.
Verdaderamente Dios es el que me ha permitido caminar nuevamente. Cuando yo pensé que ya no había salida. Cuando yo pensé que ya no había solución. Cuando yo pensé que ya todo estaba acabado. Poderoso Jesús. Si nosotros hacemos lo que Dios manda, si sabemos reconocer lo que hay que hacer en muchos momentos, veremos la gloria de Dios en menos tiempo de lo que nosotros creemos. Aleluya. Se nos ha hablado y se nos ha entregado palabra de que ha sido un cambio de transición, un tiempo de transiciones, un tiempo donde las almas vienen. Clamemos por esas vidas, clamemos por cada una de las cosas que hemos puesto delante de Dios. No solamente las dejemos ahí, peleemos por ella, clamemos por ella, oremos por ella. Y de un momento a otro tocarán la puerta de nuestra vida. De un momento a otro tocarán esta puerta y ahí estará. Es que tanto tiempo que he esperado, es que tanto tiempo que he clamado, de un momento a otro escucharás. De un momento a otro escucharás que la bendición está ahí. No desmayemos. Dice que la iglesia estaba orando sin cesar, que la iglesia estaba clamando sin cesar. Nosotros sabemos lo que hay que hacer delante de Dios. Nosotros sabemos cuáles son las armas para poder llegar a nuestro propósito. Aleluya. Nosotros sabemos lo que Dios nos ha entregado. Es momento de ponerlo en práctica. Es momento de levantarnos. Es momento de caminar. Es momento de darle a Dios toda la honra y toda la gloria por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aleluya. Y que lo que hasta ahora hemos visto no se compara con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si nosotros lo creemos y lo declaramos, veremos cada día su gloria mayor, no solo en el ministerio, no solo en nuestra vida, sino en los de aquellos que están a nuestro alrededor. Creámosle a Dios, caminemos conforme a la palabra de Dios y dejemos que Dios nos guíe. Sigamos al ángel, sigamos su palabra, caminemos haciendo su voluntad y veremos que cada día su gloria es mayor. Aleluya. Que Dios me los bendiga. Dejo al pastor que ore por cada uno de nosotros en esta hora. Aleluya.